Evangelio de Marcos, capítulo 15, vamos a leer del 27 al 33. Amén. Dice la palabra del Señor: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que dominabas el templo, tú que derribabas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sácate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Amén, gloria al Señor. Qué curioso, ¿no? Estaba pensando, aunque no es el tema de hoy, ese escarnecimiento de los sacerdotes. Los principales sacerdotes se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó. O sea que salvó a otros, ¿no? ¿Estaban aceptando eso? ¿Estaban creyendo que realmente Jesús había salvado gente? Que había sanado enfermos, que había levantado muertos. Bueno, no es el tema de hoy. Gloria al Señor. Bien, estamos en esas 3 horas de oscuridad que se produjeron al mediodía de ese viernes, de las 12 hasta las 3 de la tarde. Hablábamos de que hubo en la cruz 3 horas de luz física, pero de oscuridad espiritual, donde el hombre actuó y llevó el pecado al máximo que se podía llevar. Los soldados repartían sus vestidos, la multitud se burlaba. Jesús habló esas 3 primeras palabras que hemos visto, esa oración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa respuesta a la oración del ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa atención, ese cuidado de su madre para dejarla a cargo de Juan. Pero después llegaron 3 horas de tinieblas, 3 horas de silencio, 3 horas en las que nadie pudo hacer nada, 3 horas de oscuridad física, pero que fueron las 3 horas de luz espiritual, porque fueron las 3 horas en que se obró nuestra salvación. No se obró la salvación por los golpes recibidos o por los clavos, se recibió por el momento de oscuridad en el que, como decíamos, el pecado cayó sobre el Señor Jesús. 3 horas de luz en que el pecado procuró destruirle, procuró matarle, procuró acabar con él, pero después hay 3 horas de oscuridad en las que él destruye el pecado que nos apartaba de Dios. Es el primero de 5 hechos extraordinarios que vamos a ver en esta crucifixión. Esas tinieblas que se producen en el cielo. Después veremos un rasgamiento del velo del templo, en el templo de Dios. Veremos también ese terremoto en la tierra, esas tumbas abiertas y la salida de esos cuerpos de debajo de la tierra. Propósito que decíamos de estos milagros, el propósito de estas cosas siempre ha sido doble. Por un lado, que creamos que Él es Dios, que creamos que Él no es un hombre más. Y por otro lado también que le honremos, porque recordamos el texto de Asaf en el Salmo, que dice: te libraré y tú me honrarás. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Si usted ha sido sanado, si usted ha sido librado, si usted ha recibido bendición, hónrele. Hónrele con su vida, porque ese era el propósito. Propósito de Dios no solamente que usted esté sano para poder hacer lo que quiera,
sino el propósito de Dios que usted pueda darle honra, pueda testificar y pueda hablar de Él. Y esas 3 horas de silencio, decíamos, fue unas horas de tinieblas repentinas. De golpe cayó esa oscuridad. No era un eclipse porque había luna llena. Y veíamos también que se dice que el sol se oscureció. Por 3 horas la fuente de luz se apaga. Recordamos la 9ª plaga de Egipto, donde también hubo oscuridad. Recordamos el tiempo de Josué, cuando el sol se detuvo. Maravillas que se han hecho en el sol, ¿verdad? ¿Y qué Dios puede hacer? No nos vamos a poner como lo hace, como no hablamos tampoco de cómo hace los milagros, ¿verdad? Cuando usted ve, por ejemplo, que Él sana a un ciego de nacimiento, ¿realmente qué hace? ¿Le cambió el nervio óptico? ¿Le puso una córnea nueva? ¿Qué fue lo que hizo? No nos lo planteamos, no ponemos a pensar cómo se hace el milagro, pero vemos ese milagro, ¿no? Decíamos que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Algunos piensan que fueron locales, pero ya decíamos que Tertuliano menciona que en los archivos de Roma estaba ese día que hubo un eclipse, que lo pusieron como un eclipse sobrenatural, un eclipse maravilloso, porque era distinto de todos los que habían habido, y también de Dionisio, que estaba en Heliópolis, en Egipto, paseando con otro, y él también vio esas 4 horas de oscuridad. Dios respeta las leyes naturales, respeta las leyes de la naturaleza, pero se reserva el derecho de cambiarlas. Él es soberano, Él puede hacer lo que quiera con lo que Él mismo ha creado. Pudo hacerlo sin necesidad de cambiar el orden del universo, ni de que sucediera ninguna hecatombe mundial, ¿no? Y nunca más va a suceder, porque nunca más va a haber una cruz sobre la que caer esas tinieblas. Esas tinieblas, como decíamos, eran la consecuencia del pecado. El pecado trae tinieblas a nuestra vida. El pecado trajo las tinieblas sobre la tierra porque estaba cayendo sobre el Señor. Vimos textos de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y de Miqueas que hablaban de esto. Hoy vamos a hablar de esas tinieblas como ese testimonio de lo excepcional que fue el Calvario para Dios. Podríamos decir que es un testimonio de su deidad, que es un testimonio de la obra hecha por el Señor. La deidad de Cristo es probada por esas tinieblas y por su resurrección. Nosotros podemos decir que sabemos que Cristo murió por nuestros pecados porque se levantó de los muertos. Si hubiera muerto por sus pecados, no hubiera podido levantarse. Hubiera sido la paga de su pecado. Pero como Él no tenía pecado, Él se levantó de los muertos porque estaba libre de pecado. Y eso es verdad, pero también es verdad que ese pecado cayó sobre Él en esas 3 horas de tinieblas, y que sin esas horas de tinieblas tampoco hubiera podido haber salvación. Hasta los paganos se dieron cuenta de que lo que estaba sucediendo tenía esa dimensión espiritual, esa dimensión sobrenatural. Ellos no vivieron eso como un eclipse cualquiera, ni vivieron esos momentos como si nada estuviera sucediendo. Ellos fueron conscientes. En Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Los que habían estado repartiendo sus vestidos como si tal cosa. Usted puede imaginar esa escena de la cruz, puede ver al Señor crucificado y allí al pie de la cruz por los soldados, como si no estuviera pasando nada. Pero esas tinieblas, ese terremoto, esas cosas que sucedieron, despertaron incluso a esos soldados paganos. También el pueblo en Lucas 23:48. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho.
aquella multitud que estaba burlándose, aquella multitud que en las horas de luz estaba como regocijándose y hablándose entre ellos, fíjate, riéndose tal vez. De pronto les cayó el silencio, ¿no? De pronto les cayó esa convicción de que algo extraordinario está pasando. Sin duda, esas 4 horas de oscuridad se usaron en el evangelismo de la iglesia. Ellos hablaron de eso. Hemos visto como Tertuliano lo usa como argumento ante los romanos, Dionisio en su carta a Policarpo. Fue usado porque, claro, hubo gente que no sabía de qué iba la película. Te imagínese aquel pescador de Galilea que estaba en la barca y de pronto le cayeron 3 horas de oscuridad en medio del mar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Él no sabe que allí en Jerusalén está muriendo Cristo. Él no sabe que esa es la hora que murió Cristo. O tal vez los que estaban paseando por Egipto y de pronto se encontraron con 3 horas de oscuridad. ¿Qué pasa? ¿No? De pronto los romanos que estaban allí en Roma y de pronto cayeron 3 horas de oscuridad sobre su ciudad. Mano, no había redes sociales, no había televisión, no había nada. O sea, la mitad del mundo, por no decir el 90% del mundo, no sabía el momento que Cristo era crucificado. Vivían ajenos a ese hecho. Nadie lo publicó. Después se habló de ello. Pero en el momento, ¿quién supo de la crucifixión? Los habitantes de Jerusalén. Pocos más supieron. Y esas 3 horas les cayeron sobre todos ellos. Ahora después ellos iban y entonces cuando les decían, como Tertuliano lo dice a los romanos, ¿no os acordáis aquellas 3 horas de oscuridad que hubo cuando nuestro Señor fue crucificado? Porque ese fue un tiempo que todo el mundo pudo vivir. Los 3 evangelios lo refieren, los 3 evangelios lo dicen. El Señor aún con esas tinieblas nos enseña en el Salmo 139, 12. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Las tinieblas no pueden impedir que la obra de Dios se lleve a cabo. No pueden impedir que Jesús cargue ese pecado. Tal vez a la gente les pueda asustar esas tinieblas. Realmente son para asustarse, hermano. Te pruebe. 3 horas a oscuras, sin luz. ¿Se hace largo? Se hace largo, hermano. Ahora que la gente le gusta sentir adrenalina en el cuerpo, que le gusta tener experiencias, hermano, hoy a la gente le gusta que le manipulen los sentimientos. ¿Sabes? De no, hermano, no crea, sí creo. O sea, se van a ver películas de terror para sentir miedo, cuando no tiene ninguna razón para sentir miedo. El Señor le está librando de terrores, le está librando de miedos. Y usted dice, voy a ver una peliculita de miedo para ver si siento a... O al contrario, ¿no? Que queremos ver una película romántica para ver si lloramos un poquito. ¡Ay! ¡Qué lindo! Si buscamos eso, hermano. ¿Saben? Los que hacen las películas manipulan para que usted sienta eso. Porque nada de lo que usted ve está pasando. Usted ve las cosas que suceden una detrás de otra y eso es grabado con meses de distancia. Usted ve una parejita que está ahí haciéndose arrumacos y en realidad son planos cortos que no se ve nada. No hay continuidad realmente en la historia, pero luego lo montan. Y lo montan de tal manera que usted llore y encima le ponen una musiquita de fondo adecuada, ¿verdad? Porque no es lo mismo las músicas de las películas de terror que las de amor, ¿no? La música vale para todo. Eso vale igual para enamorarse que para ir a la guerra. O sea, eso es
Es lo mismo. Música a la que quieran, porque la música es el mejor manipulador de nuestros sentimientos. Entonces ahí están, todo el mundo ahí pensando, ¿qué se siente? Yo digo, vamos a hacer una película en la que en 3 horas se quede la sala a oscuras. A ver qué pasa. Yo creo que se vuelven locos. Terrible, ¿no? Es terrible. 3 horas de oscuridad. Nadie pudo hacer nada, nadie podía hacer nada, pero el Señor estaba haciendo la obra. El Señor estaba obrando la salvación. Porque a Él le da igual las tinieblas que la luz. Él puede hacerlo. En Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de sus siervos? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Amén. Hermanos, en los tiempos de tinieblas, el Señor está allí. El Señor está allí. Dice la palabra que hay gente o hay tiempos en que uno anda en oscuridad, que uno anda en tinieblas, que carece de luz. Hay tiempos en los que a uno le parece que todo está acabado, pero dice, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Porque a su Dios le da igual las tinieblas que la luz. Dios puede obrar. Y si Jesús pudo obrar en esas horas de tinieblas, es porque Él era Dios. Y aunque estaba haciendo el momento más humano que podamos imaginar, y lo veremos más adelante también, pero Él está obrando la salvación de Dios, porque Él, aun en tinieblas, puede hacerlo. Aleluya. Y también esas tinieblas nos hablan del gran sufrimiento del Señor Jesús. Hubo un sufrimiento causado por los hombres. Hubo un sufrimiento que nadie duda y que realmente la gente suele darle como la mayor importancia, que es ese sufrimiento en el que el Señor pues es golpeado, es clavado, esa corona de espinas, esas túnicas de burla, ese flagelo que le dejó la espalda tan dañada, esos clavos. Esos son sufrimientos que tuvo el Señor, en los que solemos insistir, solemos hablar. Él lo hizo por amor. Solemos decir que el Señor cargó nuestros pecados, y nosotros miramos ahí esas imágenes, nos las imaginamos y nos ponemos delante de Dios. Le damos gracias. Incluso se canta la cruz y se canta los sufrimientos de la cruz, ¿no? Pero hay esa parte de tinieblas en las que no oímos al Señor decir nada, solo oiremos una palabra al final, en las que no sabemos qué hizo el Señor, no sabemos qué cara puso, no sabemos qué pasó. Y ese fue un sufrimiento que Él, vamos a decirlo así, lo asumió, lo recibió, lo aceptó por Él mismo. No fue algo que le hicieron los soldados, no fue algo que le hizo el pueblo, sino que Él mismo asumió 3 horas de oscuridad para cargar el pecado de todos nosotros. Él mismo asumió ese hecho. ¿Cómo podemos nosotros asumir eso? Isaías 53, 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ese momento, hermano, ese momento en que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros,
¿Por qué Él pudo asumir ese momento? ¿Por qué Él pudo aceptar eso? No hay otra explicación sino por amor. No hay otra. Porque nadie renuncia a sus derechos por otra cosa que no sea por amor. ¿Sí? Uno, si renuncia a algo, tiene que ser porque ama a la persona por la que renuncia. Si no, uno no renuncia a nada. Porque uno quiere siempre lo que le corresponde, que además es lo justo. Y eso, sin duda, fue lo más doloroso. O sea, yo concibo las 3 horas de oscuridad como la parte más dolorosa del Calvario. Lo más doloroso no fueron los clavos, no fueron los dolores físicos, porque el dolor físico se soporta, el dolor físico pasa, pero ¿y la angustia? ¿Eh? Cuando usted es castigado injustamente, cuando usted pasa por una situación que dice, no me lo merezco, eso más que un dolor le causa una angustia. Y eso es muy distinto del dolor. Mire qué dice Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Amén. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Usted cae enfermo. Hemos pasado un COVID. ¿Qué no hemos soportado en el COVID, hermano? Y no hablo de los que han enfermado, que también, pues peor, ¿no? Pero los que no hemos enfermado, ¿qué no hemos soportado? Hemos sido confinados, hemos tenido que ir con mascarilla, nos han prohibido viajar, nos han prohibido hacer cosas, ¿verdad? Muchos decían, ¿cuándo podré? Familias han quedado separadas, ¿verdad? Gente que ha estado años sin poder ver a sus hijos o sin poder ver a su familia por causa de esos confinamientos. Todo eso se soporta, ¿verdad? Llega la enfermedad y uno lo pasa mejor, lo pasa peor, pero usted soporta. Pero ¿y la angustia cómo nos la quitamos de encima? Cuando llega esa angustia al corazón, eso que está cargándose sobre ti, pero no sobre algo físico que sabemos que pasa, sino es algo espiritual. Porque esas 3 horas fueron algo espiritual. Lo físico ya pasó en las 3 primeras horas. Las 3 primeras horas físicamente sufrió lo indecible, pero ahora estamos ante una angustia. Él ya había sentido esa clase de angustia. Él ya había tenido esa angustia antes. Antes que le prendieran, antes que llegara Judas a darle el besito, antes que sus apóstoles les dejaran solo, antes de eso él ya sintió eso. Recordemos aquel momento en que se derrama su primera sangre. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estando en agonía. ¿Estando en agonía dónde? En oración. En la oración ya estaba sufriendo esa agonía. Está sudando gotas de sangre. La primera vez que la Biblia dice que derramara sangre. Fueron esas gotas de sangre en la agonía. Ya lo había sentido. Había oscuridad ya en su alma antes de la cruz. Él ya veía lo que iba a pasar, ya veía lo que iba a suceder. En el Salmo 22:14, que es el Salmo de la crucifixión. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Sí se sentía el Señor, ¿no? Él sabía lo que iba a pasar. Recuerden que él profetizó que iba a ser entregado a los sacerdotes, profetizó que ellos le entregarían a los romanos
y profetizó que él iba a morir crucificado. Jesús lo supo, lo sabía, lo esperaba. Y por eso, a medida que se acercaba ese momento, él está teniendo esa angustia, está teniendo esa agonía. Ya la está teniendo, ¿verdad? Como cuando usted sabe que algo malo va a pasar. Que muchas veces lo siente sin saber si va a pasar o no. Pero ya solo de pensar que puede pasar ya se está angustiando. Pero el Señor estuvo sufriendo eso. Porque, hermano, mucha gente ha muerto y mucha gente muere. Y murieron en la cruz mucha gente. De muchas maneras se puede morir, y muchas veces cuando uno cae enfermo. Yo he visto cristianos cuando han caído enfermos y os han dicho, esta vez es para muerte. Y lo han sabido. Y no les ha importado tanto. Mi cuñado fue uno de ellos. Voy a aprovechar a contárselo ahora que no está mi mujer. Se lo cuento delante de ella, le doy una llorera. Mi cuñado era pastor. Y él tuvo cáncer, joven todavía. Y él sabía que se iba a morir ese cáncer. Y él prácticamente no podía hacer nada. Él estaba en la cama en el hospital. Y él le dijo al médico, si usted viene y me ve con la mano levantada, es que estoy alabando a Dios. Y así murió, ¿no? Así murió él. Se le acabaron sus fuerzas. Mucha gente ha muerto, hermano. Mucha gente ha muerto porque la muerte es una realidad para todos. Y cuando a usted le llega la hora y usted es consciente de que le llega la hora, usted lo único que puede hacer pues es decir, pues gloria a Dios, me voy con él. No crea que es mucho consuelo, ¿eh? Porque algunos me no, usted ya se va a morir contento porque se va. No, nadie se va a morir contento. Nadie quiere morirse, ¿verdad? Ni es un consuelo para nosotros el saber que hay otra vida. No lo es. Pero es una realidad, ¿no? Y sabemos que eso va a pasar. Pero Jesús murió en obediencia. Murió por obedecer la voluntad de Dios. Mire qué diferencia hay en eso. Porque la obediencia acaba en algún lugar. No sé usted a quién es obediente en esta vida, ¿no? ¿Usted es obediente a sus padres? ¿Hasta qué punto? ¿O es obediente a su jefe? ¿Hasta qué punto? Siempre hay un punto en el cual usted va a decir, por aquí no paso. Que probablemente nadie le va a pedir que lo obedezca hasta ese punto, ¿no? Pero si sucediera, si en algún momento, yo qué sé, su jefa quisiera acostarse con usted, o algo así, dijera, no, perdona, de ninguna manera, por ahí no paso. Eso yo no lo hago. ¿Verdad? Porque la muerte nos frena siempre en la obediencia. De hecho, lo usamos como argumento. Cuando alguien nos dice que es obediente. Hermano, usted dice, sí, hermano, pero es que me lo dijo Mengano. Y si Mengano le dice que se tire por un precipicio, ¿se tira? Porque uno sabe que para la muerte no hay nadie que obedezca, ¿verdad? Imagina que el otro le dice, no, si me lo dice el hermano, sí que me tiro. Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa. Porque la muerte es lo último. Pero él se hizo obediente. Y fue obediente hasta la muerte. En Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta el punto de morir simplemente por obediencia. No tenía ninguna otra razón. Por amor, y ese amor le llevó a obedecer la voluntad de Dios y morir por cada uno de nosotros. Por obediencia. Tuvo la experiencia que debíamos haber tenido nosotros. Y fíjese que dice, estando en la condición de hombre, porque Dios no puede morir.
Entonces, si Él gustó la muerte, fue como hombre. Y gustó la muerte como la que gustamos usted o yo. Es el mismo sentir, es la misma experiencia, es la misma cosa. En Hebreos 2:9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. A causa del padecimiento de la muerte, para que gustase la muerte por todos. Gustar es una palabra que significa probar o experimentar. De hecho, en un sentido figurado significa comer, en el sentido de experimentar el sabor. Jesús gusta, prueba, experimenta la muerte. Es una de las cosas nuevas que el Señor experimentó. Hay muchas cosas nuevas que el Señor experimentó cuando se manifestó en carne. Porque Dios no puede tener sed, Dios no puede tener hambre, Dios no puede tener angustia, Dios no puede tener nada de todo eso. Pero Jesús lo experimentó en los días de su carne, lo probó. Y lo gustó, dice aquí, gustase la muerte por todos. No experimentó esa muerte por él, no porque siendo hombre tenía que morir, sino porque él pudo morir porque era hombre y decidió morir. Y en esa muerte él decidió soportar esas 3 horas de oscuridad para llevar el pecado del hombre. Vive 3 horas de tinieblas para que nosotros podamos vivir ahora en 3 horas de luz nuestra vida. Así pues, hermanos, estamos mirando esas tinieblas, tratando de ver qué está pasando allí. Porque eran las horas de las tinieblas. De hecho, el significado de su muerte es que era la hora de las tinieblas. Jesús lo dijo. Lucas 22:53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad en las tinieblas. Cuando vinieron a aprenderle, él dijo, si he estado ahí toda la vida, no me habéis molestado, y ahora sí me molestáis. ¿Por qué? Es vuestra hora. Es la hora de las tinieblas. Es el momento en que las tinieblas se van a levantar contra mí. Es el momento en que los hombres van a levantarse contra mí en todo. Hasta ahora es verdad que los hombres me han acusado, es verdad que los hombres han intentado matarme, es verdad que los hombres me han ofendido, pero ahora ya llega la hora, vuestra hora, la hora de los que queréis verme muerto, la hora de las tinieblas. ¿Y qué significan esas tinieblas, hermano? Las tinieblas significan en la Escritura la separación de Dios. A la cruz no le cayeron rayos de luz. Uno ve imágenes, cuadros, ¿verdad? Tantos esos cuadros que se ve la cruz de Jesús y a veces se ve como un rayo de luz sobre esa cruz. O aquellos otros en los que se ve la cruz de Jesús y hay como rayos saliendo de la cruz. Era la hora de las tinieblas. No vieron rayos de luz en la cruz. Hubo tinieblas. No hubo luminosidad, sino tinieblas. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay una ausencia de Dios. En 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. Cuando usted ve tinieblas, cuando leímos que los profetas anunciaban tinieblas sobre Israel, estaban hablando de eso, de que esa luz que es Dios iba a desaparecer y se iban a quedar en tinieblas. Las tinieblas, como hemos dicho alguna vez, no existen. Las tinieblas no fueron creadas. En Génesis 1, del 1 al 3, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban allí. Dios no creó esas tinieblas. Las tinieblas estaban allí. Lo que Dios creó fue la luz, no las tinieblas. Porque las tinieblas no son otra cosa que la falta de luz. En Lucas 11:34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Si no hay luz, hay tinieblas. Dijimos, la luz es algo tangible. La luz es algo que se mide. La luz es algo que produce colores. La luz es una onda, usted sabe, que se refleja. ¿Pero qué son las tinieblas? Cuando no hay luz. El negro no es un color. Cuando la gente habla y dice, esta gente es de color, para decir que son negros, no es correcto. Porque el negro no es un color, es la ausencia de color. Cuando no se refleja ningún color de la luz, se ve negro. Porque la tiniebla como tal no es algo que usted pueda tocar, o que usted pueda examinar, o que pueda estudiar. Solamente es la ausencia de la luz. Si no hay luz, hay tinieblas, y esa es la condición del pecado. Cuando no hay luz en su vida, hay tinieblas. Por eso cuando nosotros nos convertimos, lo que hacemos es pasar de las tinieblas a la luz. Y usando un símil de la Escritura, como siempre, usando las expresiones de la Biblia, pasar de Satanás a Dios. En Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se conviertan qué? De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Eso solo lo puede hacer por la obra del Señor. Eso no lo puede hacer por usted mismo. Pero las tinieblas son la potestad de Satanás y la luz son el Señor. Cuando nosotros estamos sin el Señor, estamos en tinieblas y estamos en esa potestad. Y en la oscuridad, ¿qué pasa? Que no se puede hacer nada. En Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Llega la noche que nadie puede trabajar, hay tinieblas. Nosotros hoy no lo vivimos así. Hoy no se vive así porque tenemos luz. Tenemos luz 24 horas al día. Nosotros cuando se va el sol encendemos la luz. Pero hubo tiempo que no había luz. Había que encender velas o lámparas, que era además una luz muy tenue y además era una luz cara. Se gastaba aceite. De manera que cuando caía el sol, cuando ya no había luz, pues no se podía hacer nada. La gente no podía ir al campo a cegar sin luz.
Hoy trabajamos con máquinas 24 horas. La misma máquina que está cegando el campo tiene luces para poder andar por el campo a medianoche. Pero antes no era así. Pero el Señor está diciendo, la noche viene cuando nadie puede hablar. Por eso es que la condenación del hombre se define como las tinieblas. Es Mateo 8, 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera, dice. ¿De afuera de qué? De afuera de la presencia de Dios. ¿Y por qué es afuera de la presencia de Dios le llama tinieblas? Porque la presencia de Dios es la luz. Ahora, cuando nosotros vemos las tinieblas caer sobre la cruz, nosotros podemos ver que hasta ese momento el Señor había sido rechazado por los hombres. Los hombres habían hecho lo que quisieran con él. Habían podido rechazarle, darle la espalda, crucificarle, lo que fuera. Pero las tinieblas están simbolizando, es el rechazo de Dios, no el de los hombres. En Números 6:25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esa es la bendición que Dios dictó para que los sacerdotes bendijeran al pueblo. Los sacerdotes no bendecían al pueblo como querían. No decían Dios le bendiga, bendiciones, hola, ¿qué tal? Ah, no. Los sacerdotes el Señor les dio cómo tenían que bendecir al pueblo. Para que bendijeran al pueblo y el pueblo fuera bendito. Y una de las cosas que ellos tenían que decirle al pueblo, como una bendición, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. El rostro en la Biblia representa la presencia. Usted sabe que el Señor no tiene rostro, no tiene manos, no tiene pies, no tiene brazos. El Señor es espíritu. Pero cuando hablamos de la mano del Señor, hablamos de lo que Él hace. Cuando hablamos del brazo del Señor, hablamos de su fuerza. Cuando hablamos de los pies del Señor, hablamos de su andar. Hablamos de las cosas, digamos, así. Pero cuando hablamos del rostro del Señor, estamos hablando de su presencia. Ver su rostro es estar en su presencia. Cuando usted está en la presencia de Dios, usted está viendo el rostro de Dios. Es el único rostro de Dios que puede ver, porque Dios no tiene rostro. Usted está ahí adorando y siente la presencia de Dios, empieza a hablar en lenguas, está allí como que, ¿verdad que a veces como que se ve luz? Porque uno cierra los ojos y ve oscuridad, pero a veces uno cierra los ojos y ve luz, ¿verdad? Es el rostro de Dios, es la presencia de Dios, esa es la luz. Haga resplandecer su luz. Y esas tres horas de luz, pues implicaban que el Señor estaba allí, pero esas 3 horas de oscuridad, ¿qué implica? El Señor no está resplandeciendo. Antes Él podía decir que Él no estaba solo. En Juan 16:32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Él decía, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Aunque todos me dejen, yo estoy con Dios. Aunque todos me abandonen, yo estoy con Dios. Pero ahora, en esas 3 horas de oscuridad, Él siente que Dios no está. No hay luz. Hay tinieblas. Siente el rechazo. No el rechazo del hombre, sino el rechazo de Dios por el pecado. Y eso es algo que Él nunca había sentido. Porque Él nunca había pecado. En esas 3 horas de oscuridad, dijimos, cuando hablamos de las 3 horas de luz, dijimos que el Señor estaba allí en la cruz a solas con Dios, ¿verdad?
Y el Señor estaba a solas con Dios, no había sus apóstoles, no había nadie, ahí estaba Él, con el Señor, a solas. Pero en esas 3 horas de oscuridad, Él está a solas con el pecado, llevando el pecado del hombre. Por eso, Marcos 15:34. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese clamor, ¿por qué me has desamparado? Que es la 4ª palabra del Señor, que es la palabra central de las 7, y que es la que estudiaremos después de las tinieblas. Pero nos está diciendo que Él, en ese momento, lo que Él sintió era el desamparo de Dios, que nunca lo había sentido en su vida. Y nunca lo había sentido, porque nunca el rostro de Dios había dejado de resplandecer sobre Él, porque Él nunca cometió pecado. Entonces aquí estamos pensando en 3 horas de oscuridad, en las que el Señor dice, he sido abandonado por Dios. Pero cuando Él clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vuelve la luz. ¿Por qué Él hace esa oración a la hora 9? Cuando vuelve la luz. Y es la única palabra que usted va a escuchar en esas 3 horas de oscuridad. Al final de la oscuridad, Jesús clama y vuelve la luz. ¿Qué había pasado en ese tiempo? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús fue hecho pecado. Y eso muestra la gravedad del pecado. Porque cuando hubo pecado, entonces no pudo haber luz. Y hubo tinieblas. Y el hecho de que esas tinieblas acabaran, indica que Cristo triunfó sobre esas tinieblas. Venció. Porque Jesús es la luz que vino a vencer a las tinieblas. En Juan 1, 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él era la luz. Él vino como luz. Y él mismo lo dijo en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él estuvo en la tierra y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, yo soy la luz. Porque hermanos, estamos diciendo que el Señor lo dejó, que la luz se fue, pero en realidad quien se fue Él, porque Él era la luz. No es otra persona, no es alguien por ahí que le abandonó, que le dejó, sino simplemente que Él dejó de alumbrar. Él dejó de ser la luz, porque ahora la luz se estaba yendo de este mundo. La luz vino al mundo y la luz vence las tinieblas, pero ahora la luz en la cruz se está yendo de este mundo. En Juan 12:35. Todavía está un tiempo la luz entre vosotros, decía Jesús. Consciente de lo que iba a pasar, ¿no? Está diciendo, yo soy la luz del mundo y estoy en el mundo. Andad en esa luz mientras la tenéis, porque va a haber un momento que esa luz se va a retirar del mundo. Va a haber un momento en que caerán tinieblas sobre este mundo. Ahora, esas tinieblas no van a prevalecer. Estarán y llegarán, porque es el precio del pecado, como vimos,
porque es la consecuencia del pecado, porque en el pecado Dios no puede habitar, en el pecado Dios no puede estar, pero las tinieblas no pueden prevalecer, porque Cristo, después de las tinieblas, vino la luz. En Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hubo un triunfo en la cruz sobre esos principados y esas potestades. ¿En qué momento el Señor se enfrentó a ellas? No está hablando de los sacerdotes, ni de los escribas, ni de los burladores. Pero hubo 3 horas de tinieblas en las cuales las tinieblas tuvieron su tiempo, tuvieron su hora. Y esa hora el Señor estuvo triunfando sobre ellas. Y al final de ese tiempo, el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y regresa la luz nuevamente. Mire, Isaías 53:11, un texto conocido. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Literalmente, cuando usted lee en el hebreo, dice: del sufrimiento de su alma verá luz y quedará satisfecho. Hay un sufrimiento de su alma en esas 3 horas de oscuridad, al final de las cuales él pudo ver la luz. Pues si no hay luz, nada podemos hacer. La iglesia necesita la luz de Cristo. En Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Hermanos, necesitamos esa luz. Cristo está hoy alumbrando. La luz está aquí. Esa luz venció las tinieblas. Hubo un tiempo que Él dejó esa luz para poder sufrir el pecado. Porque no podía sufrir el pecado en la luz, porque la luz es la presencia de Dios. Entonces tuvo que renunciar a esa luz para poder sufrir el pecado y vencer las tinieblas. Ahora la luz vuelve al mundo. A la hora novena se vuelve a hacer la luz y el mundo sigue, pero ya no es lo mismo, ya no es igual que antes. Es como cuando volvemos de enterrar a un ser querido, ¿verdad? Se sabe que uno, cuando alguien muere, todavía está haciendo... Mira, la reina de Inglaterra llevan 10 días, ¿no? 10 días haciéndole cosas a la pobre. Bueno, a la pobre no, porque la pobre ni se entera. ¿Por qué se hace eso? Bueno, yo le diría, hermano, que el día que yo me muera no hace falta ni que me hagan un funeral, hermano. No se preocupe, usted métame ahí en la tumba y olvídense de mí, sigan su vida. Sé que no lo van a hacer. Pero no lo van a hacer porque lo necesitan ustedes, no porque lo necesite yo. ¿Sabes lo que les digo? Porque yo la única honra que necesito cuando me muera es la honra que me va a dar el Señor. La honra de ustedes no la necesito para nada porque no la voy a recibir. Que le vaya a dar honra al hermano, no hay manera, estoy muerto. ¿Ah? ¿Qué honra les vamos a dar a la reina Elizabeth? Ninguna. No sé dónde está la reina Elizabeth, está en el infierno, está en el cielo, dónde parar. No sé dónde ha ido. Pero da igual, ¿no? Hermano, cuando uno muere, uno todavía está. Pero llega un punto que se acabó. Normalmente cuando uno ya va al cementerio, lo ponen ahí en la tumba, cierran la tumba y uno se vuelve a su casa ya. Se acabó. Ya se acabó del todo. Ya no hay que ir al velatorio, no hay que ir al tanatorio.
no hay que hablar con la familia, no hay que hacer nada y ahí se queda. Ya de vez en cuando al cabo de 3 años, alguien le pregunta, ¿y qué fue de él? Ay, murió, ay, qué lástima. Sí, bueno, ya ha pasado eso, ya está superado. El mundo sigue, no es lo mismo porque falta él, pero el mundo sigue. Y todo debe reajustarse al hecho de que él ya no está. Y simplemente es eso, no hay más. Pero hay un duelo en la familia, hay unos afectados. Todo alrededor sigue igual, la gente sigue igual. Incluso cuando uno ve un cortejo fúnebre, pues no pasa nada. Usted por ahí una caja de muertos que pasa y dice, ay, mira, he muerto a alguien. Qué lástima, pobre mujer o pobre hombre. Ya está. No nos afecta nada. Si no es nuestra familia, no nos afecta nada. Y todo alrededor sigue igual, hermano. Los miles de millones que hay en el mundo siguen igual. Cada uno en lo suyo, cada uno en lo suyo. Y da igual, si es un famoso, pues ya eso sale en la televisión, sale en las revistas, se entera más gente, la gente, uy, qué lástima, lo joven que era, lo que yo que sé. Pero sin embargo, yo creo, el Señor quería que el mundo tuviera duelo por la muerte de Cristo. Quería que fuera notorio al mundo, que la luz del mundo estaba muriendo. Todo debía cesar, en lo privado y en lo público. Y por eso cayeron 3 horas de oscuridad. Todo tuvo que pararse. No se trata de guardar un luto riguroso, ni nada por el estilo. Todo tuvo que pararse. Cesaron las burlas, cesaron las especulaciones. Lo único que sucede son tinieblas, porque Jesús está muriendo. Y la luz del mundo decide dejar de brillar por un tiempo para poder cargar sobre él el pecado de todos nosotros y triunfar sobre las potestades de las tinieblas. Y así todos notan que esa muerte afecta a sus vidas y afectó a sus vidas. Aunque lo vivan lejos y no sepan por qué. Aunque la muerte de Cristo les pille en el lugar más alejado del mundo, pero no saben por qué llegaron esas 4 horas de tinieblas. Pero las cosas son distintas. Y esas 3 horas muy largas son horas en las que vamos a respetar y respetamos la intimidad de Jesús. No sabemos nada de esas horas. No tenemos ningún dato de esas horas. No hay testigos de lo que pasó. Jesús no expresó nada. No habló de su dolor. No dijo que estaba sintiendo en esas 3 horas. Nada se oye y nada se sabe. Lo único que sabemos es lo que él habló al final. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en Marcos 15, 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que sucediera en medio en esas 3 horas, no tenemos ni idea. Solo sabemos que cayó todo el pecado sobre él y que nadie debía ver ese momento. Nadie debía ser testigo de eso. Todo sucede en tinieblas para que no seamos capaces de ver el castigo que cae sobre él, porque yo creo que no soportaríamos verlo tampoco. No hubiéramos soportado poder ver ese momento. Las tinieblas caen como un velo de misterio que oculta todo lo que está pasando. Un misterio sobre su obra que todavía perdura hasta el día de hoy. En 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
En una de sus últimas cartas, las cartas a Timoteo y Tito son las últimas que escribió Pablo. En una de sus últimas cartas, primera de Timoteo, le dice a Timoteo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. No le dice grande era el misterio de la piedad, grande es. Todavía lo sigue siendo. Todavía esas 3 horas de oscuridad son de oscuridad para nosotros. No sabemos, no tenemos idea. Tenemos testimonios fiables de lo que sucedió en las 3 primeras horas, cuando había luz, cuando brillaba el sol, pero no sabemos nada de esas 3 horas de oscuridad. Cuanto más intensa es la luz, más negras son las tinieblas. Y la luz de Jesús era tan intensa que más que sombra produjo tinieblas. En su muerte hay tinieblas para que en nuestra vida pueda haber luz. Por eso Él murió en debilidad en la carne. Segunda de Corintios 13:4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para vosotros. Amén. Fue crucificado en debilidad, pero tenía poder para apagar el sol. Tenía poder para traer tinieblas. Recordamos esa profecía que teníamos en Amós 8:9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y si eso lo hace cuando fue crucificado en debilidad, ¿qué no podrá hacer cuando está viviendo en el poder de Dios? En la cruz lucha contra las tinieblas. Las tinieblas le rodean, las tinieblas le absorben, pero vence sobre esas tinieblas. No me diga cómo, no me diga qué pasó, pero al final todo acaba en su victoria. Y al final la luz regresa. Y ya Jesús muere, porque ahora tenemos unas palabras del Señor que se dicen en minutos y ya el Señor va a expirar. Pero hermano, en esta hora yo quiero dejarle con una idea. Si su vida está en tinieblas, sepa que Él estuvo allí. Él sabe lo que son las tinieblas. Tinieblas que nosotros no vamos a experimentar. Tinieblas que nosotros no vamos a tener. Nosotros tenemos tinieblitas. Pero Él vivió 3 horas de tinieblas para que nosotros hoy pudiéramos andar en luz para siempre. En Isaías 60:20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Amén. Eso no va a volver a suceder, hermano. No vamos a tener esas horas de tinieblas más. Ya, hermano, hoy tenemos un Dios que es nuestra luz perpetua. Para siempre, hermano. Usted solo tiene que buscar el rostro de Dios, porque su rostro es esa luz que ilumina nuestra vida. Pero recuerde que el Señor tuvo que esconder ese rostro de Él mismo. Él tuvo que decir, voy a dejar en ese momento. Yo creo que es el momento en el que Él más deja. Porque Él dejó muchas cosas, pero el momento que Él más deja es esa capacidad de irradiar luz. Esa capacidad de ser luz. Esas tinieblas están diciéndole al mundo, el pecado está aquí. Dios no está aquí, solo está el pecado. Y ese pecado está cayendo sobre la cruz de Jesús. Y sobre todo el mundo, para que todo el mundo sepa lo que está sucediendo en el Calvario. Bendito sea el Señor, aleluya. Semana que viene hablaremos de esas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que tanta polémica tienen a veces, ¿verdad?
Pero vamos a hablar de eso, hermano, pero recuerde lo que estamos enseñando hoy, porque tiene mucho que ver con esto que hemos visto. Aleluya. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar.